La temporada empieza mostrando a los médicos del Seattle Grace ayudando a Izzy a enfrentar la pérdida de su novio Danny, que acaba de morir, y también su decisión de abandonar el hospital. Mientras tanto, Derek y Addison se divorcian, y Meredith no puede decidirse entre Derek y Finn. En esta temporada, desafía a Derek y a Finn a competir por ella, pero los constantes roces entre los dos provocan que le presten más atención a su rival que a ella misma. Meredith es diagnosticada de apendicitis y George tiene que operarla, lo que la tiene un capítulo drogada con morfina contando sus penas y secretos. Luego de eso, le dice a Finn que desea estar con él, pero que ama a Derek, sin poder evitarlo, y demora un poco en comunicarle a Derek que en realidad lo escogió a él, y no a Finn. Al final acaban entablando una relación. Tras resultar Burke herido, Cristina comienza a tener gran responsabilidad en las operaciones del cirujano, debido a que Burke tiene problemas con su pulso durante las operaciones. Posteriormente se intentan casar, pero Cristina no quiere, aunque finalmente accede, y esto hace que sus compañeros le tengan más envidia. Y Bailey sospecha que algo pasa y enfrenta a Cristina. You erased my name from Burke's Humpty Dumpty surgery. I know it and you know it. What I don't know is why. I have no comment. Un traumático accidente de coche llena la sala de emergencias, y Cristina tiene una crisis de conciencia acerca de su trabajo secreto en equipo con Burke. Mientras tanto, Addison y Alex comienzan a trabajar juntos y surge atracción entre ellos. En uno de los capítulos, Molly, la media hermana de Meredith, es ingresada al hospital, que está por tener a su bebé, y su padre visita el hospital, con el fin de ver a su nueva nieta. Izzy no consigue recuperarse de la muerte de Danny, especialmente cuando se entera, por su casi suegro, de que Danny era rico, y ahora ella ha heredado $8 millones. Por otra parte, Bailey es cuestionada como cirujana en una reunión del personal del hospital, por la extraña muerte de Danny, y los internos la defienden. George descubre que Callie ha estado viviendo en el sótano del hospital. Ella se defiende explicándole que es conveniente para el trabajo, y el jefe la descubre, y le pide que se vaya, y temporalmente se va con George, y es rechazada socialmente por Izzy y Meredith. Poco después, George está un poco incómodo con lo rápido que va su relación con Callie, y ella termina mudándose a un hotel. Después de muchos malos tratos por parte de Izzy, Callie decide enfrentar a George porque siente que antepone a Izzy y Meredith antes que ella, y decide terminar la relación. Después de terminar su relación, Callie va al bar de shows donde conoce al cirujano plástico Mark, y tienen un desliz, y después de eso se convierten en grandes amigos. George se entera de esto y se da cuenta que está celoso, pero está distraído por la salud de su padre, quien es ingresado al hospital y se descubre que tiene cáncer, lo cual se tiene que someter a una operación bastante riesgosa. Y para esto quiere que Burke opere a su padre, ya que es uno de los mejores cirujanos del país. Pero hay un gran problema. Then you will clear his schedule if someone is going to operate on my dad's heart. I want it to be Burke. I related a heart this morning. I didn't do Yes, any you did. And when Burke and I were fishing, I noticed something weird with his hand. It's fine. Your dad will be fine. You're lying. Burke is hiding something and you're helping him. George knows. Lamentablemente, George y su familia deben luchar con una difícil decisión con respecto a la vida de Harold. Cuando Izzy se desea hablar con el jefe, es admitida otra vez en el programa de internidad, pero en periodo de prueba. Poco a poco va mejorando gracias al trabajo y al apoyo de sus compañeros. Finalmente pasa la prueba y además encuentra una utilidad que darle al dinero que heredó, una clínica gratuita ideada por Bailey, a la que llamaron la Clínica en Memoria de Danny Duquette. El padre de George muere, y Callie le da su apoyo. Luego de esto deciden casarse en Las Vegas y cuando todos se enteran, Izzy es la única descontenta con el matrimonio. Callie está emocionada porque George la escoge a ella antes que la amistad que lleva con Izzy. Cuando Callie le confiesa a George que ella es una persona muy rica, él se siente traicionado. Combinado con eso, Callie sospecha que los sentimientos de Izzy hacia George son más que platónicos. Burke finalmente le pide matrimonio a Cristina, y ella acepta. Mientras tanto, Meredith ve cómo su madre experimenta un cambio en su estado de Alzheimer. Por otra parte, un accidente reta a los internos de muchas formas diferentes. Richard comienza una transición mientras pasa por un cambio de vida, mientras que Cristina intenta decirle a Meredith que se ha comprometido con Burke, antes de que los demás se enteren.
Los problemas surgen cuando George debe encontrar un niño perdido, Alex rescatar a una embarazada desconocida, Izzy a tratar a un paciente dentro del ferry y Meredith tiene una niña perdida, pero cuando ella intenta ayudar a un hombre, este la lanza al agua sin querer. Meredith está todavía bajo el agua y nadie se da cuenta hasta que Derek encuentra su abrigo sobre el paciente al que estaba tratando. Izzy trata a un paciente que está sufriendo convulsiones y que está atrapado entre dos coches. George sigue en busca del hijo perdido de una paciente después de hacerle una falsa promesa. Alex no tiene ninguna esperanza en la identificación de la embarazada. Finalmente, Derek rescata a Meredith del agua, la cual debe luchar por su vida ya que entra en un limbo. Bailey y el jefe luchan por revivirla. Mientras tanto, Meredith está en el limbo, donde se reúne con Denny, el prometido fallecido de Izzy, Dylan, el artificiero que explotó con el código negro, Bonnie, la chica que murió por el accidente de tren, y otros pacientes fallecidos en el pasado. Mientras tanto, Ellis entra en paro cardíaco y muere. Finalmente consiguen que Meredith se salve, y su relación con Derek se vuelve complicada, ya que las peleas lo llevan casi a terminar una vez cada 4 capítulos, y esto provoca un cansancio por la relación con Derek. Uno de estos quiebres ocurre luego de que Meredith se ahoga, y él sabe que ella no luchó por vivir, y él le dice que no puede salvarla siempre. Meredith vive una relación con su padre y su esposa, Susan. Esta intenta juntar a Meredith con su padre en todo momento, ya que la culpa por haberlos separado se reactiva. Luego de la muerte de Ellis, Susan se demuestra preocupada por Meredith, pero sus preocupaciones la sobrepasan. Un día llega con un inofensivo hipo que se agrava y provoca su muerte, lo que rompe la relación de Thatcher con Meredith, porque él la culpa de la muerte de su esposa, y le prohíbe ir a su funeral. Los lazos se quiebran y el padre abofetea a Meredith frente a todo el hospital. Alex continúa su trabajo con la embarazada desconocida, a la cual la empieza a llamar Eva, ya que la paciente no recuerda absolutamente nada. Más tarde, los padres que afirman ser familiares de Eva llegan a identificarla, pero al final descubren que ella no es su hija. En la temporada anterior se descubre que Izzy fue madre adolescente, y cuando descubre que su hija es llevada al hospital para un tratamiento de leucemia, Izzy dona su médula ósea como apoyo. I'd like to meet her. Well, we'd have to check with Hannah. But if she agrees, of course we'd be okay with it. She's just not ready. I'm sorry. We don't want to force it. Maybe another time. When she's feeling better. Of course. I understand. Al final, logra verla desde lejos. Burke lucha por la participación de Cristina en la planificación de su boda, y Addison y Alex tienen relaciones y Mark los ve cuando salen del cuarto. Después de que las cosas se vuelvan demasiado complicadas en Seattle, Addison viaja a Los Ángeles para reunirse con viejos amigos de la escuela de medicina. Mientras tanto, Derek debe llevar a cabo una cirugía de emergencia por Eva, y Cristina planea su boda con su madre y la madre de Burke. Los internos tienen que realizar el examen más importante de su carrera, su primer año de exámenes médicos, y Meredith tiene problemas con el examen a causa de su padre, quien la acusa por la muerte de Susan. Izzy se da cuenta que está enamorada de George cuando este se casa con Callie, por lo que está en contra de la unión. Una noche ambos se emborrachan y se acuestan. Después de esto, Izzy reconoce que lo quiere y él se aleja de ella. Mientras tanto, Callie sospecha de Izzy y George, y Cristina lucha por escribir sus votos para la boda. El matrimonio de Richard está en peligro cuando Adele, su mujer, le da un ultimátum: el hospital o ella. Es entonces cuando se planea ceder su puesto de jefe a otro cirujano. Es entonces cuando los rumores comienzan a circular sobre su posible sucesor. Finalmente decide seguir con el puesto y esto causa la separación con su esposa. Y nos enteramos que Adele está embarazada y Callie es nombrada nueva jefa de residentes. Y también nos enteramos que Callie y George están buscando un bebé. El día de la boda entre Cristina y Burke llega. Ese mismo día salen los resultados de los exámenes y todos aprueban menos George, que quiere abandonar el hospital e ir a otro para seguir con la residencia y así mantenerse lejos de Izzy. Antes de la boda, Derek fue al bar de shows y conoció a otra mujer y le cuenta a Meredith, y cuando ella le pregunta si debe preocuparse, y él confirma sus temores afirmando que ha sido el punto culminante en su semana. La relación entre Meredith y Derek se complica y uno de los dos debe renunciar. Se descubre que Eva se llama Rebecca y es visitada por su esposo,
quien viene a llevarla a casa, pero ella solo desea que Alex le pida que se quede. La boda llega, con Cristina espantada, cuando descubre que ha perdido sus votos, y Burke toma una gran decisión. But you don't want to do this. I'm up there waiting for you to come down the aisle, and I know you don't want to come. To before, but I want to now. I really think I want this. I really wish that you didn't think. I wish that you knew. Al final, Cristina y Burke deciden no casarse, y Cristina se siente libre. Al final de la temporada, termina todo muy mal, y una llegada inesperada va a cambiar todo para siempre. We're the new interns. Yeah, my name is George. I'm Lexi Gray.